Bueno, pues ya estamos con todos ustedes en este espacio dedicado a nuestra tierra, nuestra patria canaria, aquella que nos vio nacer, la que ha visto a nuestros padres, nuestros abuelos y bueno, su ida y venida en este planeta azul llamado Tierra. Estamos con el amuznao Isidro Cedrés, Ajul, Añate. Lañate, buenos días, hermano. Buenos días, aquí estamos en un día más, en una jornada más. Nos escuchan en horario de tarde, de mañana en América, en Asia, en Oceanía. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a Bélgica y especialmente a Tomás, que siempre nos sigue desde allí. Y a toda esa gente que está en la diáspora, que está afuera y que lógicamente cada vez que se oye hablar de Canarias, como Tony en Colorado, en Estados Unidos, pues bueno, el hombre lógicamente pone atención y se emociona. Nosotros también, Tony, viendo esos paisajes que nos enseñas y cómo también se vive por ahí y que la familia esté bien, como dice el otro, ¿no? Bueno, hace unos días nosotros recibimos con gran tristeza, dice, la noticia del fallecimiento de mi paisano san miguelero, don Eduardo Oramas Alayón. Según dice José Manuel Pitti, insigne, como saben ustedes, pues también hombre de prensa y defensor ultranza de la cultura canaria, especialmente de la lucha canaria. Don Eduardo, de 98 años de edad, desempeñó una labor histórica en el escenario de los juegos y deportes tradicionales canarios. Rescató el juego, dice por aquí, ahora se me fue, rescató el juego de la mano y contribuyó decisivamente a la enseñanza, difusión y divulgación de distintos estilos de juego del palo. Durante el pasado día 23 de octubre de 2020, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife aprobó por unanimidad su distinción como hijo predilecto de Tenerife. Fue mi última iniciativa en la vida pública y política, dice José Manuel Pitti, iniciativa de la que me siento profundamente orgulloso. Hoy envío mis condolencias a su familia y muy especialmente a mi querido amigo Daniel González, quien con extraordinaria lealtad lo reivindicó y protegió en los últimos años de su vida. Hombre, en esta casa, si se habla de palo y si se habla de este tipo de cuestiones, Isidro Cedrés tiene mucho que aportar y que decir, ¿no? Y que me imagino que conocías también al caballero, ¿no? Efectivamente. A nosotros el mensaje nos llegó de acto, bueno, lo recibió Juanma, de Daniel González. Daniel González es, digamos, su principal alumno, su apoyo, el que básicamente hacía las presentaciones y demás. Don Eduardo era una persona callada, una persona muy observadora y poco expresivo en grandes discursos y demás, y fue Daniel básicamente el hombre que recibió esa enseñanza junto con otros tres, creo que son unos 4 alumnos en total que tenía don Eduardo. El mensaje nos llega como hoy ha fallecido, eso fue el viernes, claro está, una Uh -huh. persona muy importante en mi vida, mi mentor y mi gran amigo don Eduardo Oramas Alayón, un hombre sobre todo humilde, con una eterna sonrisa y un corazón que no le cabía en el pecho. Muchas gracias por todo lo que me ha dado, don Eduardo, descanse en paz, maestro. Estas son sus palabras. Yo, don Eduardo, y a Daniel y a sus compañeros les eché la vista encima por primera vez, de hecho ni sabía de su existencia, no sé si fue en el 2008 o en el 2009, en el Médano. Uh -huh. ¿Tú has visto en algún evento de Ventor a Carlos Barrera del Garrote, de la lucha Garrote Canario, de la Federación de Lucha, que ha venido a Sí. hacernos? Uh -huh. Bueno, pues en el Médano se celebra el evento en honor a Ichazagua, el último Mensei electo en la historia de Tenerife. Nosotros lo hacemos el último domingo de julio, ellos celebran en el Médano Ichazagua en el primer sábado de agosto. Uh -huh. Pues durante bastantes años, primero con Hirwan y más tarde con el Auchón Guanil, he estado abajo, hemos participado en nuestra parte del palo, ayudando tanto a Carlos Ananda, su pareja, a pintar a los chiquillos y a las chiquillas que salían con sus ropajes tradicionales y demás, con algunas pintaderas, en fin, e incluso comiendo con ellos y pasando literalmente el día con ellos. Uh Y -huh. esa tarde en particular, pues la sorpresa de ver aparecer a aquel hombre, que además eso, chiquitito en un lado, sin afán de protagonismo, y verlo empezar con el juego de manos,
que me llamó mucho la atención porque es algo que hace un montón de tiempo que no se ve. Nosotros en nuestros entrenamientos utilizamos algunas técnicas del juego de mano antes de empezar con el palo para que se den cuenta de cómo son los movimientos y que no es el palo el que da el golpe, es la mano que va detrás, ¿no? Sí. El palo que usa él es un palo corto, un palo bastante corto, el más chico de toda nuestra jerarquía de palos. Vamos desde el palo chico al palo mediano, que pasa, digamos, del ombligo al palo más largo que utilizan, por ejemplo, la escuela de los Denis, que llega casi al cuello, ¿no? Y me gustó lo que vi hacer aquel hombre. Está claro que con sus rondando 90 años, pues con una parsimonia, con unos movimientos muy bien estudiados y sin grandes velocidades, pero que daba tiempo de ver lo que estaba sucediendo, y me encantó. De hecho fui, lo saludé, me presenté. Él incluso me comentó de que nos había visto jugar y que teníamos un juego bastante rapidito, bastante animoso y demás. Y lo he visto en 2 o 3 ocasiones. La última vez fue de hecho el verano pasado, que a pesar de las restricciones y demás, se celebró el baño de cabras en el mar. Amílcar estaba ahí. Nosotros somos incondicionales de Amílcar, ya quedamos que bueno, que cada vez que nos necesite un golpe de teléfono, y ahí estamos. También apareció don Eduardo, también estaba José Manuel Espinel Ceja, ¿sabes? El hombre que es coautor con Francisco García Talavera del libro de juegos de inteligencia. Esperemos tenerlo próximamente con nosotros de nuevo. Sí. Bueno, lo tuvimos cuando la presentación del libro de Gustavo Sánchez Romero, Las pirámides guanches de Canarias, ¿no? Pues estuvo un ratito ahí con nosotros, empezamos a tirar nuestros palos, se quedó ahí un rato mirando, luego se fue con José Manuel Espinel y estuvo con él, pues un hombre de su edad, obviamente recuerda perfectamente juegos como las damas canarias, como el perro y las cabras, como la chascona y ese tipo de juegos del que habla el libro y que José Manuel se dedica a potenciar. Y por cierto, también tengo unas palabras de José Manuel que pone maestro de juego de palo y de la mano. También era jugador de algunas de las modalidades de juegos tradicionales de inteligencia. Fue herrero, cabuquero. Para los que no sepan lo que es un cabuquero, es el hombre que hace los agujeros en la roca para meter los barrenos y las explosiones, sobre todo en las galerías. Mi padre fue uno de ellos, aunque, bueno, actuó también como peón, pero de vez en cuando también tenía que con la barrena hacer los huecos para esos barrenos. Además, aunque él, no creo que llegó también a aprender en alguna ocasión, pero que bueno, era siempre sobre don Teleforo Bravo el que coordinaba todas esas cosas que eran obviamente con cierto peligro y que bueno, en cualquier caso era una profesión de alto riesgo, ¿no? Yo recuerdo además de crío que cuando se ponía un barreno y en la zona del barrio La Salud estuvieron cuando la carretera y demás poniendo unos cuantos ahí en aquel basalto duro y sólido y metían los cartuchos de dinamita ahí dentro. Se cantaba Barrueno 3 veces, bueno, Barreno 2 veces con separación de varios segundos y el tercero y definitivo era Barreno y Fuego. Y recuerdo en una ocasión que, bueno, siempre se quedaba en un boom que nos dejaba a los críos como diciendo, y era todo esto. Y en una ocasión el boom fue algo más sonoro y se llevó los cristales de una casa a 40 metros de distancia, las piedritas que lanzó. Pues este hombre pasó por cabuquero, cabrero y bueno, y bastante más, una vida de 98 años. No, exacto, por eso decía yo, Isidro, que con 98 años a lo mejor el hombre hasta se echó un palito en la cumbre de esos que también se narraron en su día y que no eran precisamente de exhibición. Esos palitos siempre fueron en secreto. Sí, no, pero no, que algún que otro conflicto se resolvió con el palito también, porque era otra época de la historia y el palo era también tu guía y algunas veces, lógicamente, cuando se tenían diferencias se solventaban de esa manera, ¿no? Es decir que... Sí, pero eso quedaba siempre entre los presentes, eso no pasaba de ahí. Y bueno, este hombre
José Manuel le despide con la frase de uno de los últimos baluartes de la extinta tradición campesina isleña, ¿no? Ujú. Y recuerdo que cuando Juanma nos colgó en el grupo de Lauchón lo que Daniel le había enviado, bueno, pues yo me atreví a, a poner unas palabras. Digo, me atreví porque obviamente no soy un simple practicante de juego de palo que tiene el vicio que corresponde para poder seguir con ello, y la frase que se me pasó por la cabeza y que pasé a letras fue: se nos fue el último maestro de la anterior generación, y ahora es cuestión de saber si los que quedamos estaremos a la altura requerida para pasar el testigo de esta parte de nuestra cultura, porque hemos estado perdiendo tantas cosas, Isidro, Bueno. que sería una pena que se hablara de los jugadores de palo dentro de 30 o 40 años como algo que sucedió y que ya no, ¿no? Mm. Y No, bueno, suma y sigue, porque estamos hablando de no una cosa, de una entre muchas, porque se nos va quedando muchos de esos sabios de la tierra en el camino, hombres y mujeres. No ha habido una entrega de ese testigo para que continúen chiquillos, chiquillas y demás con el tema, y lamentablemente si tiene suerte y su saber hacer recae en manos de alguien que lo escribe, que lo pone, por lo menos estará salvaguardado en librerías, bibliotecas y demás. Pero lo importante es que no se pierdan las mañas y que no solamente esté en teoría, sino en práctica. Que los chicos tengan, por ejemplo, además de la modalidad deportiva que quieran, tengan también palos en los colegios, que tengan también folclore, que tengan sí, tantas cosas. Pero eso es una, es que tengo que decirlo, lo siento, pero eso es una de las mayores fallas, y digo bien fallas, no fallos, fallas, como estamos hablando de algo relacionado con la tierra, ¿no? Una falla grandísima que separa a los canarios de su cultura, y está en la educación. Esa falla no se ha cerrado, eso no se ha cumplimentado. Preparamos a los profesores con tecnología nueva, con nuevas técnicas, con idiomas de toda índole. Aquí ya se sabe chino, ruso, alemán, por supuesto el inglés, el francés y demás y tal, pero resulta que de Canarias no se sabe ni se le espera que nadie sepa nada. Y si te destacas en ello, eres un paria. Fíjense ustedes lo que les digo, un sí, sí, paria sí. en tu propia tierra, que ya lo había dicho en su día, nada más y nada menos que Secundino Delgado, lo había dicho incluso hasta Casiviera y Clavijo, si nos vamos atrás en el tiempo, y que en definitiva es una pena que eso suceda en otros sitios. A la gente que habla de la cultura de la tierra no le ponen una alfombra roja porque no pueden, pero a mucha gente se le apoya, se le dice, y no estamos hablando solamente de Canarias. Yo tengo, como digo, la experiencia de la gente de Aragón, tengo la experiencia de gente de Andalucía, gente que está trabajando en pro de todo ello. Y aquí da la impresión como que son outcasts, ¿no? Como Sí, dicen los ingleses, ¿no? si los responsables, digamos, de la cultura a nivel universitario, a nivel académico, no han tocado el tema, o bien porque no han sabido, o bien porque no les interesa, o bien por alguna doctrina o lo que sea, es como si no existiera, Isidro. De hecho, mira, volviendo sobre José Manuel Espinel Ceja y Francisco García Talavera, ese libro de juegos tradicionales de inteligencia canaria están siendo considerados en varios otros países, en el entorno africano, que tenemos en común con ellos un montón de eso. Se ha llevado a Francia, donde los estudiosos le tienen un absoluto seguimiento y admiración sobre ellos. Terminará, y escúchame bien, terminará siendo patrimonio de la humanidad. Y entonces aquí en Canarias nos apuntaremos al carro y se colgarán alguna medallita después de haber ido en contra de eso durante demasiados Bueno, años. como lo hicieron con Viera y Clavijo, como lo han hecho con tantas personas no, Efectivamente. la bioquímica de don Antonio González González, cuando nunca lo apoyaron y cuando tuvo que salir fuera y dar un taponazo como diciendo, oiga, vamos a ver, ¿ustedes me van a apoyar a mí aquí o no? En Inglaterra, no aquí, cuidado, es que lo Que apoyaban sí, más que en sí, el que Reino sí, que Unido que sí. aquí, ¿no? Que efectivamente. Bueno, y así un montón de Por cosas. desgracia tenemos... Mira, Irene, la hija de Juanma, Ujú. tiene ahora, creo que son 22 añitos. Yo conocí a Juanma, bueno, me lo presentó un compañero suyo y compañero nuestro, Fran, que trabajaban juntos Sí. en aquella época en Pérez Ortega.
Fran y José lo estaban entrenando. Cuando entrenaba en los barros, en los Realejos, que nos dejaron Sí. el pabellón porque eran tardes, noches de invierno y frías y Con lluviosas, ¿no? Baltasar, que Baltasar estaba con eso. Sí, Con señor, Suárez, Baltasar, gran efectivamente. baluarte también de la cultura. Y, y apareció Juanma con Héctor, con su hijo, y con Irene. Irene tenía 7 añitos en aquel Lo momento. recuerdo perfectamente. Ujú. Era tan chiquitita y ponía tanto interés que vamos, que no era cuestión de dejarla fuera. Yo no he empezado nunca a enseñar a nadie con 7 años. Pues cogí un palo, lo recorté, y como el piso era así de mosaicos en el pasillo de entrada en el pabellón, yo me ponía de rodillas con mis pantalones vaqueros, y de rodillas yo llegábamos casi a la misma estatura, y yo con mi palo, ella con el suyo, Irene y yo empezamos. Pues Irene con 14 años era una excelente jugadora, y de hecho en el Instituto de La Matanza, finales de curso, fuimos en un par de ocasiones, nos hicimos nuestras exhibiciones, éramos la Bella y la Bestia, pero la Bestia era ella, Ujú. por aquello de que, bueno, movía bien el palo, estaba en su instituto, y yo, la razón principal de ir por ahí era simplemente pues que se ganara un lugar dentro de su grupo de edad, dentro de aquella juventud, que se ganara un respeto y demás también, y teníamos una consigna, y la consigna es: atácame por donde quieras y como puedas, que yo te respondo de la forma más sencilla. O sea, ejercicios de la tabla que se conocía perfectamente. Ujú. Ella sabía que los palos que yo le iba a tirar los tenía más que memorizados, y se los quitaba de arriba con una facilidad increíble, y bueno, más de 4 se dieron cuenta de que aquella chiquilla me hizo sudar en el instituto, ¿no? Ujú. Que incluso llegó uno y me dice, pues mira, ya la alumna te está ganando, y otro profesor que vino detrás dice, pero no te acuerdas que no te olvides que el profesor es él, como queriendo decir, lo sabe hacer porque se lo ha enseñado. No, Y lo pasé de maravilla. Pues Irene me vino en una ocasión con con un comentario de que con respecto a las fiestas del Día de Canarias y demás, habían hecho varios ejercicios e historias que tienen que ver con nuestras tradiciones, y apareció por ahí un personaje con unos palos en la mano para enseñar algo de juego del palo. Tenía 3 movimientos muy sencillos y básicos. Irene vio un palo y se lanzó, claro está, cogió, y el tío, no, tienes que hacer así y así. Irene dice, ¿y por qué no lo haces así, que es más fácil? Pues el pibe terminó simplemente confesándose con ella, y dice, no, mira, es que yo no soy jugador. sí. Dice, hay tantos colegios que me dijeron, ponte ahí, y me enseñaron estos 3 ejercicios y me mandaron para aquí. Y te pagan unas perras Pues sí. creo que la facturita ascendía a unos 200 euros. Ujú. Bueno, pero O es que sea, ese es el problema que tenemos, por eso en cualquier otro sitio hay los juegos escolares. Antes yo recuerdo de chico menudo como en el Pérez Zamora, en el colegio de Agustín Espinosa, tenía hasta un terrero. Y habían competiciones entre colegios desde el punto de vista de atletismo, pero también de lucha canaria y de tantas otras cosas. ¿Dónde está todo eso, Isidro? ¿Dónde está ahora todo eso? ¿Está en no, una pantalla? lo han ido enterrando, lo han ido enterrando. Así que... No te digo, mira, desidia por parte de algunos, pero hay una intención política detrás de todo esto, y yo ya tengo 70 años cumpliditos, Ujú. y no me chupo el dedo, y lo he estado viendo venir a través del tiempo, y es una pena que la cultura esté en manos de la política, porque son ellos los que la están destrozando, ¿sabes? Ujú. Mira, entre los alumnos que tengo, por llamarlos de alguna manera, me imagino que sí, que lo serán porque les estoy enseñando algo. Hay uno que ha pasado unas cuantas tardes en lo alto del muro del jardín del edificio que está justo encima de donde nosotros entrenamos aquí en los aparcamientos, Ujú. y mirándonos desde arriba, hasta que un día se armó de valor y bajó y me dijo, Isidro, ¿tú me enseñarías a jugar al palo? Y estoy hablándote de Enrique Tal, hijo. Sí. Ah, bueno. Estos días Le puse, ha sido noticia, por cierto. le puse un palito en la mano. Ujú. Y bueno, este viernes que estaba lloviendo y que tuvimos que cancelar por lluvia, él apareció, yo también subí, y bueno, nos caía una agüita, nos escondíamos bajo la entrada donde tiran todos los desechos que cortan en el parque. Hicieron ahí como
una especie de agujero, pues nos metíamos allí, acalmaba, volvíamos a salir otra vez y seguíamos con lo nuestro. Está en sus principios, a él le viene de maravilla para quitarle los números y el trabajo de la cabeza. Y recuerdo que a la segunda o tercera ocasión que estaba tirando palos conmigo me preguntó, Isidro, ¿y tú cuánto cobras? Y me le quedo mirando, digo, mira, yo pagaría por poder jugar. Digo, no cobro. Se me quedó mirando y dice, ¿cómo? Dice, pero es que por estas cosas se cobra. Digo, estoy jubilado. Digo, y tengo una jubilación que no me va a hacer millonario, digo, pero me basta para poder vivir. Digo, el palo es una deuda cultural que yo tengo y que quiero pasar a cuanta más gente mejor. Y además de que creo que los chicos se han ido dando cuenta. Y de ahí, por ejemplo, esa palabra con la que tú me saludas constantemente, que es amusnao, porque es la palabra que los chicos usan conmigo también. A veces quieren llamarme maestro, digo, llámame Isidro, entonces de repente cambian y dice, bueno, pues amusnao. Y es porque el palo es el instrumento que hace que nos reunamos. Sí. Y en este caso yo me imagino que este hombre, Daniel González, cuando se refiere a la persona de la que estamos hablando, que es don Eduardo Oramas Alayón, habla en los mismos términos, mentor, maestro, el comunicador, el hombre que con su avanzada edad, en las conversaciones, en los ratos entre mano y palo, el aporte de cultura, de conocimientos, de historias que le habrá metido es tal que esa es la parte casi más importante de ese contacto. Nosotros estamos tirando palos y de repente pues salta una anécdota o alguien dice algo y yo me acuerdo y las conversaciones que tenemos son absolutas clases de historia, de antropología, de arqueología, de lo que quiera que sea. O sea, el entorno donde nos reunimos para practicar algo tan nuestro como puede ser el palo, como puede ser la lucha, es un entorno donde aquellos que lo practican terminan con un bagaje que no aprenderán en ningún colegio, ni les están enseñando en ningún otro sitio, Isidro. No, sí. Entonces, la pregunta es, ¿estoy preparando jugadores de palo? No, estoy intentando pasarle el testigo que tengo en la mano a cuanta más gente mejor, para cuando yo por lo menos me haya ido, esa línea no muera. Yo estoy creando, los llaman monitores hoy en día. Yo prefiero la palabra maestro para el que enseña, ¿no? Es que monitor sigue siendo lo mismo. Además, monitor te lleva a esto que tengo delante de mí. Un monitor es una pantalla. Y hoy en día estamos cansados de que los chicos estén monitorizados por las pantallas y demás. Mira, y es curioso, te voy a decir una cosa. Yo te decía que Enrique Tal hijo era noticia esta semana, porque él es vicepresidente de Azotel. Y yo digo, mira, algo tuviste que influenciar tú con el palo para que este hombre diera un jaque macito, porque sacó el rejo y dijo, señores, el norte hace falta más involucrarse con el norte, hace falta más inversión en el norte, hace falta más que la gente de aquí pues pida, haga y demás. Oiga, menos mal, por lo menos vemos que hay intencionalidad para que ese sector turístico también tenga el amparo de por lo menos aquellos que nos representan, y que estamos hablando del Hotel Tigaiga nada más, uno de los mejores hoteles del mundo. Efectivamente, y todo un referente en Tenerife. No, mira, mis palitos a Enrique para eso le han servido de poco, porque ya la escuela la traía. Sí. Yo a su abuelo no lo conocí, que fue el hombre que cogió el Hotel Taoro, y que además le coge en una época histórica, entre comillas, conflictiva, como son los años 40 y para acá y para allá. A ese hombre no lo conocí, pero sí conocí a su padre, Enrique Tal también. El hombre que tiene el busto ahí en el Taoro, el hombre que tenía como vecino, el hombre que se paraba conmigo en la calle y con mi señora y hablábamos extensamente sobre el tiempo, sobre esto, sobre lo otro, el hombre que yo con Wings, cuando salí del servicio militar en el año 75, tenía clientes de Wings, un turoperador británico bastante bien puesto en el mercado, que tenía clientes en el Tigaiga. O sea, para tener clientes en el Tigaiga obviamente tienes que tener un respaldo detrás de ti bastante decente, ¿no? Y bueno, yo visitaba a los clientes ahí, y un día me vio llegar con la guagua, un jueves, que eran los días que yo salía, de excursión hasta Aguamansa, íbamos hasta Los Órganos, mientras yo estaba por ahí paseando, el chofer
me cortaba, me cogía un poco de madera, perdón, la ponía ahí en los fuegos en la caldera y me preparaba aquello, y los picnics, que en aquella época eran señores picnics, medio pollo, pero medio pollo decente y demás, y calentábamos aquello y pasábamos el ratito, y me vio regresar, dice, ¿tú estás haciendo excursiones a pie? Digo, sí. Pues esa misma tarde me apareció con un bolso, me lo puso en la mesa, que cuando fui a tirar del bolso tuve que agarrarlo 2 veces con ganas, porque aquello pesaba como un demonio. Y pesaba como un demonio porque tenía un martillo, tenía un montón de los rombos esos amarillos que todavía se pueden ver en algunos pinos Sí. por los caminos de Tenerife, y Ujú. una bolsa de clavos Sí. para que participara, porque él fue el que empezó a clavar eso por ahí, ¿no? Ujú. Y yo recuerdo que no hace muchos años, yendo por el camino que va donde está la entrada del Guanche hacia la galería de Chimoche Bajo, fuimos por ahí paseando la familia, Rosy, los chiquillos y yo. Los chiquillos eran relativamente pequeños. Ujú. Romén, que tiene ahora 32 años, tendría 4 o 6 añiñitos, y recuerdo que íbamos caminando y de repente se queda mirando y ve un rombo de eso clavado en un pino, pues como a 5 o 6 metros de altura. Dice, papá, vaya una tontería, mira dónde pusieron eso, y empecé a reírme. Digo, ese lo clavé yo. Digo, pero hace unos cuantos años de eso. Digo, y los pinos crecen, ¿eh? Y los pinos, y lo Bueno, clavé a la altura de mi cara, pues eso, en el año 76, sí. intentando abrir nuevas rutas y demás. O sea, don Enrique Tal Padrete era una escuela en Tiene sí, una ruta, y, de hecho, incluso, ¿no? ser hijo de ese hombre es, por Mm. lo tanto, venir aprendido. No, son, en ese aspecto, la herencia de este joven hotelero es la más adecuada, la perfecta. Tiene el Bien. hotel Ujú. ideal y tiene la enseñanza ideal. Bueno, estamos terminando, pero yo no quiero terminar sin la idea esa que tenía preconcebida, porque siempre siembro para recoger la próxima cosecha cuando volvamos de nuevo la semana que viene. Pero Isidro, mi pensamiento hoy para terminar y sembrar, si te parece a ti, tú propon lo que tú quieras también, es decir, que no, es una idea que siempre la digo porque quiero dejar algo sembrado y después tú aportas lo que tú quieras de otras ideas de lo que tú quieras. Pero atención, ya que hemos hablado acerca de este tipo de actividades que son esenciales para la cultura de nuestra tierra y el conocimiento de su gente y de la historia de ella a lo largo de los siglos y demás, incluso desde el primer estadio primigenio de nuestros familiares, los guanches, quiero decir una cosa. Quiero pedir y hacer la petición para que, al igual que el idioma, la lengua española y las matemáticas son actividades que son obligatorias en la enseñanza, que se haga de forma permanente una asignatura que se establezca, una asignatura que, si no todos los años, terciados, primaria, secundaria, bachillerato, tenga que pasar cualquier joven de nuestra tierra atendiendo a todas esas cosas que tratamos aquí. Es decir, que un niño en la infancia, hasta que entre bueno, en infantil también obviamente, pero después en primaria, que pueda haber contenidos de esa índole, en palo, en tantas modalidades, en tradiciones, en fiestas, en canto, en folclore, que cuando pasa a secundaria no sea el típico chiquillo que mira más al Bronx y mira más a otras cuestiones y a otras formas de ver la vida muy lejanas de la realidad que tenemos aquí, que se impregne con la dignidad de esos que, como el señor Alayón y demás, tuvieron esa presencia y siguen teniéndola en nosotros a través de gente como tú, ¿no? Y después también de cara al futuro, cuando ya están incluso en bachillerato o incluso en superiores, que digan, oiga, yo tengo mi curso, yo tengo mis cosas, yo tengo mi... Y eso es, en cierta manera, Isidro, como lo que hace el mirlo con las semillas de algunos de los endemismos de nuestra tierra, ¿verdad? Que las recoge, las lleva de un sitio a otro y las va repartiendo. Yo creo que eso se debería hacer, creo yo. A nivel gobierno de Canarias, por ejemplo, dices tú. Bueno, claro, yo hablo de mi tierra, Porque porque en otros sitios se hace, cuidado, ¿eh? Ya sí, le sí, digo que en se hace en Cantabria otros. se hace, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y creo que en Gran Canaria llevan un par de asignaturas por delante de nosotros respecto a eso. Mientras que en Tenerife parece que nos dejamos dormir o nos dedicamos a otras cosas. O sea, no hay una política generalizada con respecto a eso en todo el archipiélago. Según el lugar, según el rinconcito, según la persona que esté a cargo
partido político del momento y hasta las próximas votaciones en que de repente eso da un cambio. No sé, mira, Cantabria es Cantabria y Cantabria es parte de España. Sí. Mientras que el hecho de ser parte de España a Canarias en ese aspecto no le ha beneficiado nunca. O sea que no sé la diferencia que puede haber entre Cantabria y Canarias, porque orgullo patrio y orgullo por nuestra cultura también tenemos los canarios. Claro, pero... cada comunidad de habitantes del planeta en su determinado sitio lo representan, porque la cultura astur primigenia, la cultura bable, la cultura, es decir, que estamos hablando de sitios, lugares donde esa gente es conocida y donde se habla y donde todavía incluso el astur o el bable todavía se respeta. Y claro, estamos hablando de la península ibérica, estamos hablando de España, pero en Canarias, aquí, lo único que tenemos que hacer es simplemente quitarnos ese hálito y ese velo de inmadurez, vamos a decirlo así, inmadurez patria, para reconocer los valores que tenemos como pueblo, siendo un amalgama de otros pueblos que vinieron después del primigenio que estuvo aquí. Y por lo tanto tenemos que crecer como pueblo en ese tipo de cuestiones. Pero poco crecemos cuando no les enseñamos a las nuevas generaciones. Y las actividades de artesanía, de juegos tradicionales, de folclore, en definitiva, de esa cultura del pueblo, va desapareciendo y va quedando muy poco y cada vez menos atención se le pone, ¿no? Y cuando como pueblo hemos tenido que abandonar la tierra patria por las injusticias varias que la historia nos ha dado, pues se crean comunidades en otros sitios. Vamos a Uruguay, por ejemplo, donde el ser canario es un orgullo absolutamente increíble. Fundadores de Montevideo, imagínate. Y donde tienen el folclore y muchos aspectos de nuestra cultura más vivos de las que las tenemos nosotros aquí. O sea que el canario no adolece de lo suyo, son las instituciones. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a Caridura, a una de las señoras que nos sigue desde Puerto Rico, boricua, bueno, que son los boricuas, siempre recuerdan que los guanches llegaron allí, fueron llevados por los españoles y allí generaron, y todavía la cultura guanche la siguen muy de cerca, es tremendo, ¿no? Sí, pues claro, estamos hablando de cuestiones que, como bien dices tú, fuera se ven de otra manera, pero nosotros que estamos aquí tenemos que seguir hablando de ello y me alegro mucho, después de 30 años, que sigamos con los mismos mimbres, aunque hay veces que esos mimbres, pues como digo, no se tengan en cuenta, pero mientras lo tenga yo en cuenta y lo tenga en cuenta cada uno de nosotros, oiga, ahí seguiremos con ello. Amigo... Para las convicciones hay que ser reiterativo, le guste a quien le guste. Sí. Y sé que hay gente que no le gusta, pero tienen un problema o no lo tienen, si todo depende de la dedicación que le presten o la atención que le presten, pero que sí, que creemos en que debería ser así y seguimos insistiendo en ello. Que el tiempo dirá quién gana, pues la desidia parece que nos va ganando por goleada en este momento, pero como dice José Manuel, rendirse no está en mi ADN. Como decía José Manuel Pitti, cuando esas retransmisiones ya que empezamos con él, vamos a terminar con él, quien gana aquí es la lucha canaria, oiga. Sí, es verdad, la lucha de nuestra patria. Pero te digo una cosa. Sin embargo, escúchame, hablando de lucha canaria, en la lucha canaria hay ganadores y perdedores. Sí. Hay trofeos y demás. El único deporte canario donde no hay ganadores ni perdedores es en el juego de palo canario. Sí, cierto. Porque no hay campeonatos, no hay perdedor, ganamos los dos constantemente con el aprendizaje, con la amistad, con el respeto, con el control de agresividad, con marcar los palos sin llegar a darlos y sin tener que demostrarle al otro con el golpito sobre las costillas de que yo soy mejor que tú. O sea, se gana como persona para empezar y luego se gana en psicomotricidad, en reflejos. En todo lo que conlleva. Yo me quedo con lo que un día reflexioné con respecto, estaba haciendo yo un seguimiento de
de un complejo vitamínico nuevo que podía resultar bastante bueno para combatir pues muchos de los dolencias, sobre todo de gente mayor, ¿no? Que sabes que tiene mucha, ya por edad, pues van perdiendo ese tipo de efectividad en sus cuerpos y demás. Dímelo, mi querido. Vale. Pues hay una que yo le quiero recomendar a todo el mundo, es la vitamina D. Pero no es una vitamina D habitual, aquella que está presente en la sangre. Es la D que tienes que ponerte en el corazón. La D de dignidad, la D de reconocimiento hacia todo aquello que te hace grande como pueblo en general y que te motiva, te sientes cercano. Y si tú no la tienes, cuando la descubres, alguien me llamó hace como 3 meses atrás y me dijo: Isidro, he descubierto algo que no había descubierto, que soy profesor, que me he preparado, que tengo un montón de habilidades, un montón de cosas en la vida, y sin embargo soy un chiquillo en pañales con mi tierra y con su gente. Y está ahora dedicándose, ya jubilado, a patear, a conocer, a leer, a estudiar, a empaparse de la cultura de todo aquello que no he podido o no he sabido reconocer durante mi vida. Entonces, claro, una pena porque durante su vida profesional hubiese sido maravilloso absorberlo y transformarlo en enseñanza. No, al contrario, me dijo que él era de los que, veía un compañero que hacía ese tipo de cuestiones y decía: mira tú, ahora va a llevarse a los chiquillos a ver el pino, ahora va a enseñar el palo. Es decir, él reconocía sus limitaciones y sus errores en la vida, y que dijo que, bueno, que yo le dije que cuando quiera le hago la entrevista, y que esa entrevista que sirva para otros docentes que son jóvenes, que están empezando ahora la docencia, y que entiendan que es tan importante tener el chiquillo un iPad delante como también tener y abrazar un pino canario y reconocer pues cualquier cuestión de nuestra cultura, ¿no? Esa sonrisa socarrona de la gente mayor, esos cuentos, esas retajilas, bueno, tantas cosas que hemos hablado aquí. Se nos ha terminado el tiempo, amigos. Será hasta la semana que viene. Seguiremos hablando de nuestra tierra. ¡Prende! Sí, señor. Esa es la intención, y mientras la fuerza nos acompañe, nunca mejor dicho, seguiremos haciéndolo, sí, señor. We'll never surrender. El rendirse no está en nuestra ADN, eso está más claro. Un abrazo, Isidro. Saludos. Igualmente. Gracias. Hasta la semana que viene. Bueno.